Continúo con ustedes, hermanos y hermanas, en este día de adoración al Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Berliot, República de El Salvador. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, pero siempre siguiendo el estudio de Génesis. Ahora vamos a comenzar el capítulo 21, Génesis 21. Este capítulo básicamente trata sobre la tirantez que se dio entre Isaac e Ismael. Específicamente, si usted quiere entender lo que es tirantez, es la tensión pues que se dio entre Isaac e Ismael. Este estudio, como todos lo expreso yo, es muy interesante. Se aprenden muchas cosas muy buenas. Quizás a lo mejor de unos 6 estudios o quizás salgan un poco más, porque es bastante extenso lo que vamos a ver. De manera pues que yo siempre les pido, si usted lo desea y tiene el tiempo, de que se conecte los días domingos para escuchar la serie completa. Entonces vamos a comenzar hoy con el inicio de este capítulo 21. La primera parte del capítulo 21 gira en torno al hijo de la promesa, la llegada de Isaac después de tanto tiempo de espera. Sin duda pues trajo gozo a la casa de Abraham y de Sara. Sin embargo, debido a su interés por ver la promesa que Dios, la promesa de Dios cumplida, Abraham ya se había convertido en un padre para Ismael, su hijo, con Agar, sierva de Sara, lo cual pues evidentemente había dado lugar a conflictos familiares. La llegada de Isaac, por lo tanto, trajo no únicamente una gran expectación, sino también más conflicto, que culminó con la expulsión de Agar e Ismael. Un episodio bastante triste, porque hay que verlo desde el punto de vista de madre a hijo, y hay que verlo desde el punto de vista de echar a la deriva a su madre con su hijo. La única parte del capítulo, o la última parte del capítulo, presenta un relato diferente que se centra en Abraham y Abimelech, rey de los filisteos. Los dos hombres los vamos a ver que pactaron en Beerseba tratarse uno al otro y sus descendencias con honestidad y con amabilidad. Pero esto, como les digo, lo vamos a ver a su debido tiempo, quizás dentro de 2 semanas más. Vamos a leer lo que concierne, y es lo que vamos a ver en este inicio de este estudio, esta parte nada más. Vamos a ver acerca del nacimiento de Isaac, comprendido en los versos 1 al 7 de este capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado.
y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Comencemos con el versículo 1. Dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Después de que Abraham y Sara habían esperado cerca de un cuarto de siglo por su hijo de la promesa, visitó Jehová a Sara como lo había prometido. La expresión que aquí se usa, o sea, la palabra visitó, es la palabra pakad en el idioma hebreo, con Q y D al final, pakad. Es una metáfora común en la Biblia que transmite la idea de intervención de Dios en la naturaleza y en los asuntos humanos. A continuación vamos a ver una serie de citas que nos hablan precisamente de el significado de esta palabra visitó, o sea, pakad. Y vamos a ver diferentes significados, o sea, diferentes puntos de vista. A veces consistía de una visita amorosa y beneficiosa, como lo fue aquí en Génesis 50, versos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Luego vamos a Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora vamos a Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a Salmos 8:4. Digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? En otras ocasiones, esta palabra constituyó un juicio disciplinario, o sea, como se describe en las palabras de advertencia en los 10 mandamientos. Noten lo que dice Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios había aseverado que Sara tendría un hijo. Esto es bien claro. Allí vamos a recordar en Génesis capítulo 17,
17, verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Luego en Génesis 18:10, entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y ahora hizo Jehová con ella como había hablado. Entonces vemos que el énfasis de este pasaje hay que notarlo, pues que está en el cumplimiento de la promesa de Dios mediante un gran milagro, porque fue un gran milagro. La edad que ellos tenían era una edad muy avanzada. Versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, noten, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, hay que entender que es el tiempo de Dios. Muchas cosas así suceden, no en el tiempo que nosotros queremos. La Biblia usa la expresión de Jehová visitando a mujeres, incluyendo a Ana. Miren lo que dice en 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El caso de Elizabeth, por ejemplo, en Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y Sara, que como resultado quedaron embarazadas y dieron a luz. Sin embargo, la idea aquí, hermanos, hay que entenderla. La idea no es la paternidad divina de esos hijos, como en el caso que se daba de los dioses paganos, de los que se decía que visitaban, invento, ¿verdad? Pero así lo decían, visitaban sexualmente a las mujeres. En lugar de ello es aquí, hermanos, una forma de hablar, queriendo decir que Dios liberó a estas mujeres de una condición de infertilidad y les permitió concebir. Eso es lo que debe de indicar el significado de la palabra visitó o visitar. Este concepto se acentúa en Génesis 21:2, que establece que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En este caso, la visita de Dios revitalizaba al marido y a la mujer que, debido a su avanzada edad, se excedían a la edad de la procreación. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice, aplicándolo ya en las notas novotestamentarias en Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, por esta razón el texto hace hincapié en que el fruto de la matriz era un hijo que le nació, es decir, fue engendrado por al anciano patriarca. También es significativo que el nacimiento del hijo prometido tuviera lugar en el tiempo que Dios
le había dicho. Eso, hermanos, es bien notorio, que Dios había establecido una promesa, y como ya lo sabemos, que las promesas de Dios se cumplen. Dice aquí, repitiendo lo que dice Génesis 17:21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, noten, por este tiempo, el año que viene. Luego en Génesis, recordando lo que ya hemos estudiado en el capítulo 18, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, noten, al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquello que fue dado en promesa, ahora es cumplido. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Así como Abraham le había dado un nombre previamente a Ismael, recordemos lo que vimos en Génesis 16:15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ahora le dio un nombre a su hijo por Sara en respuesta al mandamiento del Señor del año anterior. Él llamó el nombre de este niño Isaac, que significa él se rió, que era el nombre que Dios había elegido incluso antes de que el hijo fuera concebido. Por eso, recordando también el verso 19 de Génesis 17, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, el nombre era apropiado, porque tanto Abraham como Sara se habían reído en incredulidad de la promesa de tener un hijo en su vejez. Eso es bien claro. Miren lo que tenemos en el versículo 4. Y circuncidó, aquí ya lo que estamos viendo son hechos. Ya las promesas han dejado de ser promesas. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. El texto no registra ninguna expresión emocional de gran gozo por parte del patriarca por la noticia del nacimiento de Isaac. Tuvo que haber reaccionado como tal, en vista de que fue el cumplimiento de su sueño largamente esperado y aparentemente poco realista. Sí, sabemos que así como Dios fue fiel en el cumplimiento de su promesa, porque esto hay que comprenderlo de parte nuestra, que tenemos ya los hechos dados. Dios fue fiel en el cumplimiento de su promesa de un hijo en el tiempo señalado. También Abraham fue consciente de circuncidar a su hijo Isaac de 8 días de nacido. Así tenía que ser. Quien más adelante descuidó la circuncisión de su hijo hasta que fue mucho mayor. Miren lo que tenemos en Éxodo, por ejemplo, 2, 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo.
y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Pasémonos a Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Imagínense qué doloroso no ha de haber sido. Y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Versículo 5. Dice que y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. La pregunta hecha por Abraham un año atrás, fijémonos bien, un año atrás, en Génesis 17, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, había sido ahora contestada. Miren qué claro, lo que era imposible desde un punto de vista natural, había sucedido efectivamente mediante el poder de Dios. El patriarca era de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y fue una realidad, Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Al momento de nacer el hijo, Sara expresó una poesía gozosa de lo que el Señor había hecho por ella, declarando, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aquí hizo un juego de palabras con el nombre Isaac. Anteriormente este nombre había sido relacionado con la risa de incredulidad. Y permítame que vaya y regrese a estos versos que son repetitivos, pero que es necesario que lo hagamos para compenetrarnos de lo que aquí se dio. Dice en Génesis 17 al 19. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vamos otra vez a Génesis 18, 12 al 15. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos el pecado de la mentira, que ya, gracias a Dios, lo hemos estudiado bastante en 2 lecciones que hemos concluido. Ahora pues experimentó una risa exuberante y creía que todos los que oyeran el relato de una mujer de edad pariendo a un hijo, que se reirían con ella
no de ella, como algunos interpretan la declaración. La idea de una risa burlona está completamente fuera de lugar en este contexto. Hay que verlo así, hermanos y hermanas. Sara obviamente se regocijaba sobrecogida de las maravillas de Dios, que había convertido en padres a dos personas de edad avanzada. Y esa es la realidad. Yo no dudo que si de repente hubiera pareja alguna donde actualmente tuviera 100 años y ella 90 años y que concibieran un hijo, sería noticia a nivel mundial, y hoy con los medios de comunicación que tenemos masivos en todo el planeta, sería una noticia. Entonces hay que verlo así, hermanos, en aquellos tiempos. Cómo es que fue algo verdaderamente impactante. Versículo 7 dice: y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Además, Sara siguió declarando el gran placer que le trajo el nacimiento de Isaac. Independiente de los pros y los contras que se dieran, para Sara fue una inmensa alegría tener el único hijo en esa edad tan avanzada. En lugar de sentimientos de vacío y de sentimientos de desesperación por su incapacidad de concebir, exclamó su alegría de maternidad con una pregunta: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Miren qué hermoso, miren qué hermoso. Y sobre esto del el mamar a hijos vamos a ver más ampliamente en las siguientes clases que presentaré. La pregunta, por supuesto, esperaba una respuesta negativa. Nadie, en circunstancias normales, jamás habría esperado llevar la noticia a Abraham de que Sara acababa de dar a luz un hijo y que le estaba amamantando. Esa es la realidad. De hecho, incluso la sugerencia de tener un hijo a la edad de ellos era tan ridícula que tanto el patriarca como su mujer ya habían manifestado a Dios su incredulidad sobre esa posibilidad. No obstante, la imposible posibilidad había tenido lugar y Sara exclamó: pues le he dado un hijo en su vejez. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que admitir y que darlo por sentado. Otra vez les digo, nosotros estudiamos la palabra de Dios, estudiamos hechos dados. Nosotros, por muchas conjeturas que nos hagamos, no pasarán más que sean conjeturas, porque hechos son hechos, y los hechos de Dios son innegables y los tenemos que aceptar, los tenemos que recibir, y sobre todo porque todas estas situaciones redundan en nuestro beneficio. Yo voy a parar acá, les anticipo que lo que voy a continuar viendo en las siguientes clases, vamos a ver, por ejemplo, los celos de Sara que se presentaron y que tuvieron una base. Con la gran ayuda del Señor, pues espero que, si Dios nos da la vida, si el Señor no ha venido, si el Señor nos da salud, pues estaré presentando estos mensajes
el próximo día del Señor. Como siempre, invito a mis hermanos, mis hermanas, los amigos que lo deseen o cuantos ustedes quieran invitar, que hoy a las 6 de la tarde presento la lección número 54 acerca del libro de Job, unido con el estudio de Eclesiastés, porque los dos libros tratan acerca cuál es el significado de la vida. De manera pues que les extiendo esa invitación para las 6 de la tarde, hora de El Salvador, hora de Centroamérica, a escuchar otro mensaje de la palabra de Dios. Quiero dar una aclaración. Estamos en tiempo lluvioso, el invierno aquí es lluvioso, no es frío, sino lluvia, es el trópico. Y que si hay alguna falla de internet es por las tormentas eléctricas. Ayer grabé así bajo esas condiciones, pero gracias a Dios no hubo corte de energía, pero sí les digo que posteriormente, como son grabados los mensajes, estos mensajes se pueden ver posteriormente y yo les pondré un aviso cuando estén disponibles si ocurriere algún problema técnico que no está a nuestro alcance. Dios bendiga a todos ustedes, Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque me has permitido iniciar un nuevo estudio, siempre de Génesis, capítulo 21, en relación a la vida de Abraham y de Sara y todo este ejemplo que tenemos de la ayuda que nos hace a nosotros cimentar más nuestra fe, nuestra fortaleza en ti. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.